Entonces vamos a asignarle un valor, le vamos a dar un valor a la primera derivada. ¿Sí? En este intervalo voy a tomar un valor que esté contenido en este intervalo, de menos infinito a 0. Por eso yo les recomiendo, les sugiero que hagan esta gráfica, ¿sí? Como para que puedan visualizar bien y ver qué valores les conviene dar. Bueno, tiene que ser un número que esté contenido entre menos infinito y 0. Se ve claramente que acá puede ser menos 1, puede ser menos 3, cualquiera de estos números negativos. Siempre tratemos, les recomiendo, en lo posible, que ustedes puedan reemplazar números enteros, mejor todavía. Yo le voy a dar el valor menos 1, o sea, voy a calcular f' de menos 1 para ver cómo queda. Pongamos acá fx. Necesito saber el signo, si es positivo o si es negativo. F' de 1. ¿Cómo es? Reemplazamos en la función donde tengo la letra x, vamos a sustituir el valor menos 1, perdón, es menos 1. Valor entre menos infinito y 0, menos 1. Y vemos, como yo decía en las clases, a mí me interesa solamente el signo. Necesito saber si es positivo o si es negativo, no me importa. No nos interesa el número, queremos saber el signo, si es un valor positivo o un valor negativo. Base negativa, exponente par, esto me da un 1 positivo, esto es un menos 1, menos 9,5, más por menos, nos queda negativo. Y bueno, acá, a ver, ahí no hace falta ni hacer la cuenta porque estamos agrupando dos números que son negativos. Si en una esquina se juntan dos números negativos, el resultado va a ser números negativos, ¿sí? Esto es una suma de números negativos, porque son del mismo signo, se suma, y voy a obtener un número negativo. Entonces, este número me va a dar un resultado negativo. ¿Sí? Este es un resultado que da negativo, o sea, es menor que 0. La primera derivada en el intervalo que va de menos 1 a 0 es menor que 0. Y ya podemos ir sacando acá las conclusiones. ¿Qué vamos a decir? F es como. Si es menor que 0, f es decreciente. ¿Sí? Decreciente, ¿en dónde? En el intervalo de menos infinito a 0. ¿Sí? En ese intervalo, uno ya puede asegurar que la función es decreciente, de menos infinito a 0. Bien. Lo propio vamos a hacer con el valor. Vamos a tomar un valor que esté contenido en el intervalo de 0 a 2. Ahí salta a la vista que me conviene darle 1, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a complicar con fracciones o con 0,5? A ver, si no les queda, no tienen alternativa, bueno, sí, les van a dar decimales, pero acá tratemos de evitar los decimales. Simplemente por una cuestión de que nos ahorra más tiempo, siempre es más sencillo hacer una cuenta con números enteros que con fracciones y decimales, ¿o no? A ver, entonces, me interesa el signo solamente. Vamos a reemplazar entonces el 1. Donde tengo x, sustituyo en la primera derivada, ahí vamos a reemplazar el 1. Para ver el signo, Este es 1 positivo, me queda por 9,5, 0,9,5, y acá me queda 9. A ver, hacemos la cuentita esta. Sería 18 menos 9 y sería 9,5, ¿sí? Hacen la cuenta ahí con la calculadora, menos 9,5 más 2 más 9, les queda efectivamente 9,5. Es un número positivo, me interesa el signo solamente, es mayor que 0. Entonces decimos que f es creciente. ¿En dónde? En el intervalo que va de 0 a 2. ¿Sí? Muy simple esto. Y ahora hacemos lo mismo con 3. O sea, busco un número que esté contenido en el intervalo que va de 2 a infinito. Podemos dar 3, cualquiera de estos, ¿no? Pueden dar 6, pueden dar 10, pueden dar 1000, pero bueno, no nos complicamos dándole un valor 1000 acá. O sea, porque tengo que hacer las cuentas. Entonces,
Cuanto los números sean más manejables posible, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, ahora sustituyo en la primera derivada. Necesito saber qué signo va a tener. Entonces vamos a sustituir. Estos son cálculos auxiliares. Vamos a sustituir el valor 3, le asigno el valor 3 a la derivada. O sea, calculo f' de 3 y reemplazo. Repito, lo único que necesito saber es el signo nada más. Bueno, esto me parece que va a dar negativo también. A ver, este es un 9, ¿sí? Este es un 9, multiplicado por 9 son 81, o sea, sería menos 81 medio. Y más 27, y más 3 por 9, que esto es 27. Esto es 27. Esto es un 9. Por 9 sería 81. Sería menos 81 medio más 27. Va a dar negativo. A ver, ahí sin hacer cuenta uno se da cuenta, se advierte que, mira, esto es negativo y este es positivo. Este 81, la mitad de 81, supongamos que no sea 81, que sea 80. 80 si lo dividís por 2, ¿verdad? Sería 40. Y 40 es un número más grande que 27, porque daría menos 40 en realidad. Y como son distintos signos, se resta y se coloca el signo del mayor. Entonces, si uno compara los dos números, este número es mayor, ¿verdad?, que este número. Entonces, el resultado sería negativo. Se resta y se coloca el signo del mayor. Bueno, entonces esa cuenta también da negativo, ¿sí? Yo lo corroboro acá para que lo vean. Y ahí les muestro para que vean que... Ahí está, efectivamente, ¿ves? Me queda 27 medio, me da un número negativo, ¿sí? Pero repito, no hace falta hacer las cuentas. Me refiero no a hacer las cuentas, sino de poner el resultado. Me interesa el signo, quiero saber si es positivo o si es negativo. Es negativo, entonces en este intervalo vamos a tener que la derivada también es negativa. Conclusión, f es decreciente, al igual que acá, ¿sí? También decrece en ese intervalo. La función es decreciente en el intervalo que va de 2 a infinito. Estas cositas tenemos que ir anotando porque después al final, en este ejercicio de parcial, les pide que grafiquen. Entonces todo esto tenemos que volcar después en el dibujo, ¿sí? Por eso lo elegí este ejercicio, porque es casi completo, el ejercicio pide todo. Bueno, ¿qué más? Ahí tengo entonces contestado, ¿verdad? Ahí respondemos lo que pregunta, que era los intervalos donde la función es creciente y o decreciente, dice. Acá no me está pidiendo, no veo que me diga lo de la... Bueno, dice, usando el criterio de la primera y la segunda derivada. Vamos a determinar, con el criterio de la primera derivada, vamos a determinar los extremos, ¿sí? A ver, vemos acá, ya saben ustedes, si una función crece y después decrece, yo tengo un máximo. Si la función decrece y después crece, tengo un mínimo. Bueno, acá se ve que la función viene de menos infinito a cero y la función va bajando, va decreciendo, va bajando. ¿Hasta dónde? Hasta 0. Después cuando llega a 0, dice crece de nuevo. De 0 a 2 crece. Quiere decir que acá, en el intervalo sería de menos infinito hasta 2, ahí yo tendría un mínimo relativo, ¿sí? Porque pasa venía decreciendo y después, ¿verdad?, decrecía hasta 0 y desde 0 hasta 2 crece de nuevo. Entonces yo tengo un mínimo. Yo acá puedo asegurar de este... ¿Cómo lo puedo escribir eso? A ver. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. Borramos esto. Bueno, la derivada me hacía falta, no había que borrar la derivada. Bueno, a ver.
Esto no voy a borrar porque esto me va a hacer falta. 9 medio. Esto hay que dejarlo porque esto después me va a hacer falta. Acá concluimos entonces que la función decrece, crece, entonces acá yo voy a tener un mínimo relativo, ¿sí? Tengo un mínimo relativo. Entonces, a ver, vamos a poner acá. ¿Sí? De estos dos intervalos concluimos que el punto 0, ¿no? Tiene por coordenada 0, f de 0, ¿verdad? Es un mínimo relativo. ¿Sí? Es un mínimo relativo. Eso lo saco a partir del estudio, del análisis de los intervalos de crecimiento, decrecimiento. Lo mismo pasa acá, ¿ves? En este intervalo yo veo lo mismo, ¿ves? Fíjense acá, pasa lo mismo. Acá la función va creciendo, si crece la función, va creciendo hasta el valor 2, de 0 a 2 crece, y después de 2 a infinito dice que la función decrece. ¿Sí? Entonces, de 0 a 2 la función crece, de 0 a 2 crece, y de 2 a infinito decrece. Entonces crece y decrece, entonces tengo un máximo. ¿Sí? Tengo un máximo relativo. Entonces el punto sería que el punto 0, f de 2, es un máximo relativo. Listo. ¿Sí? Ahí está. Ahí tengo un mínimo relativo y ahí tengo un máximo relativo. ¿Sí? En este intervalo tengo un mínimo y acá tengo un máximo relativo. Esto lo hemos puesto acá. Pero bueno, no importa. Ustedes ahí en la hoja lo escriben. La idea es que tienen que dar la conclusión. ¿Sí? Bueno, y ahí quedaría, ahí todo esto sería con el criterio de la primera derivada. Ahora tengo que hacer lo propio con el criterio de la segunda derivada. Voy a borrar todo esto. Ojo, con el criterio de la segunda derivada solamente voy a poder determinar los extremos relativos. No puedo saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El criterio de la segunda derivada es para determinar, para decir si la función presenta o no extremos relativos. O sea, si hay o no hay, si existe o no existen extremos relativos. ¿Sí? En los puntos críticos. En los puntos críticos. Vamos a borrar esto. Entonces, tenemos un máximo relativo. Tenemos un máximo relativo en el punto era 0, f de 0, y tenemos un mínimo relativo en el punto 2, f de 2. Así habíamos anotado porque ya lo he borrado. A ver, en 0 tenemos un mínimo, no, acá tenemos un mínimo, es al revés. Este es un mínimo relativo y esto es un máximo. Yo estoy usando estas letras como para que me acuerde, ¿sí? Entonces acá tengo un mínimo y acá tengo un máximo, porque vamos a comparar lo que hicimos con el criterio de la primera derivada. Me tiene que coincidir, ¿verdad? Se tiene que comprobar. Hacemos el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice este criterio? Bueno, que tengo que, paso 1, derivo la función. Paso 2, encuentro los puntos críticos que ya habíamos encontrado. ¿Cuáles eran los puntos? Los puntos críticos para nuestra función era, bueno, el 0, y el otro punto crítico es el 2. Estos son los dos valores donde vamos a analizar. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a derivar la función. Voy a buscar encontrar su segunda derivada. Derivo la función nuevamente. Baja el 2 ahí multiplicando. Sería 18 sobre 2.
Acá la derivada de 9x es 9. Si se puede acomodar esto, si se puede simplificar, lo hacemos, ¿sí? Sería 9 acá. O sea que acá obtengo yo la función, la segunda derivada, ¿sí? Bueno, en la segunda derivada vamos a particularizar los puntos críticos de la función. Por separado, vamos a particularizar el 0, la función. Reemplazamos el 0, acá sería 9 por 0 más 9. 0 por cualquier cosa es 0. Obtengo entonces que la derivada particularizada, la segunda derivada particularizada para 0, me da 9, me da positivo. Y por el criterio de la segunda derivada, ¿qué dice? Que si da positivo, que si la segunda derivada me da positivo, quiere decir que en ese valor, en 0, yo voy a tener, ¿qué cosa? Un mínimo, ¿sí? Cuando da mayor que 0, tengo un mínimo relativo. Y si da menor que 0, tengo un máximo relativo. Entonces, por lo tanto, por el criterio de la segunda derivada, 0, f de 0, ¿verdad? Es un, como es mayor que 0, es un mínimo. Un mínimo relativo. Coincide con lo que habíamos hecho acá, este era un mínimo. Bien, lo propio hacemos con el segundo valor, con 2. Solamente nos interesa saber el signo, si es un número positivo o si es un número negativo. Y acá me da menos 18 más 9, me va a dar esto, me va a dar menos 9, ¿verdad? Porque reemplazamos en la x el valor 2, me da 2 por 9, 18, menos 18 más 9, menos 9. Es un número negativo. ¿Cuál es la conclusión? Que el punto 0 no es 0, es 2. F de 2 es un máximo. Es un máximo relativo. Listo. ¿Sí? Ahí tengo entonces la función. Ahí hemos aplicado el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Bien, ahí tengo entonces completo ese apartado. Se tiene que corroborar, se tiene que verificar. Bien, pasamos al siguiente apartado. ¿Y qué nos pide? El siguiente apartado lo que nos va a pedir es, nos pide el apartado C, pide intervalos de concavidad y punto de inflexión, ¿sí? Y después viene la gráfica. Bueno, vamos a ver esto. Vayan tomando nota de todo esto porque después, entonces, todos estos elementos que vamos sacando, ¿no? Los máximos, los mínimos, los puntos de intersección, los tenemos que volcar, llevar al gráfico, porque me va a pedir apartado, el último apartado, me pide gráfico. Bueno, entonces vamos con el criterio de la segunda derivada. No criterio, perdón. Vamos con los intervalos de concavidad. Tenía la función derivada. ¿Cómo era la función derivada? Teníamos que era así, ¿no? Era esta. Bueno, entonces el apartado C nos va a pedir ahí está. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos que hacer en este punto.